Y muy buenas tardes nuevamente, mis queridos amigos, suscriptores y futuros suscriptores. Nada, esto es lo prometido, aquí estamos con un nuevo vídeo. Y hoy específicamente les estaré hablando acerca de diferentes experiencias paranormales las cuales viví. Quiero contarles algunas de estas experiencias. Como les he dicho en videos anteriores he vivido más de 3000 experiencias en el ámbito de lo paranormal. Y aquí quiero comentarles algunas de las más, digamos, más impresionantes, más impactantes, más reveladoras, para que ustedes puedan tener una gran idea, una idea bastante amplia y a la hora de llegar a cabo lo que es darle diferentes respuestas a diferentes preguntas y demás de dichos acontecimientos, como les mencionaba en el primer video, ustedes puedan establecer comparaciones y saber cómo es que esto funciona, en fin, y puedan llegar a sacar sus propias conclusiones. En el video anterior estaba haciendo un video y se me encendió el robot que limpia el piso solo. Interesante. Y entonces ahora la gata se sube y por centímetros mueve la cámara. ¿Qué historia? Pero bueno, nada. Continuamos acá. Y lo que les estaba comentando en el video anterior, que a partir de los 11 años, 12 años en adelante comencé a vivir estas experiencias después que cambié el lugar donde yo vivía para mudarme a un lugar donde se practicaban religiones y demás. Aquí viví muchas cosas y en este comienzo y en el video anterior les estuve comentando algunas de las experiencias vividas. Fueron las experiencias de comienzo. Bueno, les voy a traer algunas otras experiencias más, de las más impresionantes, las que más impresionaron mi vida. Y las que más me han impresionado, y en fin, han sido cosas que, bueno, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar y al final sacarán ustedes sus propias conclusiones. Pasados unos años, teniendo yo 13 años de edad, recuerdo que comencé a trabajar en una panadería. Esa panadería queda cerca de la casa de mi familia. Eh, Antes de trabajar en esa panadería comencé a trabajar en una ponchera, pero bueno, allí fue algo extremadamente breve. Trabajé por espacio de unos 15 días, estudiaba y trabajaba. Siempre me ha gustado trabajar para tener mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. Desde muy pequeño siempre lo he hecho, ya sea desde vender dulces hasta en fin. Y comencé a trabajar en esta panadería después de una pequeña lucha, producto de que cuando me entrevisté con el maestro panadero para trabajar, él simplemente me dijo que no. eh, y años más tarde, después de trabajar juntos y de tener una amistad excelente, él me comenta que la razón por la cual no me había aceptado en ese momento es que él tuvo un amigo negro y ese amigo negro fue un gran amigo, pero que en cierto momento tuvieron una situación que llevó a cabo la ruptura de la amistad y en fin, me comenta todas estas cosas, en fin. Después de una lucha inmensa para entrar a trabajar en esta panadería en la cual yo quería entrar a trabajar, yo comienzo a trabajar con otro maestro panadero llamado Monterrey, en fin. Tiempo más tarde emigró a los Estados Unidos y yo continué trabajando en este lugar. En este lugar, cuando llevaba un mes trabajando exactamente, eh, fue el tiempo en el que pude, eh, ¿cómo decirles?, ganarme toda la confianza del maestro panadero, que supuestamente no quería que yo entrara a trabajar con él. Es una gran persona, tuvimos una gran amistad. Tenemos una gran amistad. Este hombre, ya solo un mes, yo tenía toda mi confianza y él salía muchas veces a hacer gestiones a la calle, a contactar con otras panaderías y demás. Y yo me quedaba frente al turno como maestro panadero. Por aquel entonces, de manera muy rápida, yo comencé eh, en el área de lo que es el envase del pan. Rápidamente pasé al torno boleando. Después me preparé como preparador de masa. En fin, abundé en diferentes áreas en lo que es la panadería. Y por ese entonces, en dicha experiencia, las cuales les voy a contar ahora, yo estaba trabajando en el torno. O sea, los que bolean el pan para ponerlo en las bandejas que se llevan posteriormente a la estufa y un poco más tarde al horno para que dicho pan se pueda hornear. El pan que estábamos haciendo por aquel entonces era pan en peso, o sea, había que pesarlo y porque era el pan que se ponía en el mostrador, o sea, el pan que consume la población, que los inspectores comprueban, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, estábamos ahí, habíamos exactamente 4 personas, los 4 que más trabajábamos en ese turno.
El turno lo componen más personas, pero como teníamos un team de pequeñas personas que trabajaban mucho, 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 hacíamos la producción extremadamente rápido, que era algo abismal. Y la economía, pues, entre menos personas tocaba mucho más. Y estábamos trabajando. Enrique sale, y yo me quedo con esas tres personas. Recuerdo que sobo la masa en la sobadora, la pongo en el torno, la pico en dos, reparto, le doy el pedazo a las dos personas que estaban a mi lado. Y cuando cojo el pedazo con la persona que yo iba a trabajar, que abro la masa, de la masa sale un humo negro con un olor fuerte a tabaco y me da directamente en la cara. Cuando esto acontece, recuerdo que levanto mi cabeza y le digo a las personas que estaban a mi lado: caballero, dejen la bobería, no es momento para jaranas. Y ellos me dicen: ¿de qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando? De no, el humo, qué sé yo. No, nosotros no estamos fumando. En fin, aquello fue algo impresionante. Y continúo trabajando. Pero la noche estuve completamente conectado con este evento, ¿no? Que había visto que la masa, al abrirla, salió un humo extremadamente negro, como humo de un tabaco y con olor a tabaco. Me dio completamente en la cara su olor, no pude olvidarlo. Sé que las masas desprenden alcohol en la medida que tú las pones en el proceso de lo que es reposo. Ellas se hinchan, producto que tienen levadura, y después que comienza el proceso de sobado, que es con el objetivo de poder eliminar todo ese alcohol, todos esos gases que tienen olor a alcohol de la masa, y que ésta pueda estar apta para posteriormente pasar a las bandejas. Pero en este caso es solamente olor, no hay humo, no hay nada, y de la masa salió un humo negro, en fin. Como ya yo estaba iniciado, no de ceremonia, sino de palabra, en todo este tiempo, en todo este proceso de religiones y demás, en todo este mundillo de las religiones, recuerdo que días más tarde de aquel acontecimiento yo voy a una junta en la casa de mi padrino, en la cual ahí, una vez que bajaba la entidad principal de la casa, o sea, que existía el llamado trance o posesión, cada uno de los miembros conversaba con dicha entidad y esta entidad respondía a las preguntas que cada una de estas personas les hacía, o sea. Y entonces cuando llegué mi turno, recuerdo que le pregunté esto que vi y él me dijo: bueno, eso es una nueva señal del nuevo espíritu que se ha incorporado a tu vida y te está previendo una situación que va a acontecer ahí. Es que hay una mujer así, 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 así en ese trabajo que tiene envidias a tu persona, y esta mujer habla más de ti y le preocupa cómo es posible que en tan poco tiempo tú te hayas podido ganar la amistad del maestro panadero cuando ella, que lleva años, no ha podido hacerlo, en fin. Y recuerdo que le pregunto: bueno, ¿y qué hacer con esta persona? Y ella me dice: no, no te preocupes, tú no hagas nada. Y él me dice: no te preocupes, no hagas nada. Ese nuevo espíritu se va a encargar de ella personalmente. Tú no tienes que hacer nada al respecto. Y bueno, recuerdo que días después regreso a mi trabajo. Nos encontrábamos como de costumbre, haciendo todas estas situaciones de pan, qué sé yo, frito fue, mal se cocinó. Y recuerdo que llegó una inspección y la inspección llegó, comprobó todo el pan estaba en peso, el pan, la cantidad exacta, todo estaba, no había sobrante, no hubo sobrante ni faltante por la parte de los panaderos, y ella, que trabajaba en el almacén, tenía un faltante extremadamente amplio. Y por otro lado tenía un sobrante que no pudo justificar. Aquello fue la historia. Bueno, ella terminó en prisión. Fue algo extraño. Termina en prisión y automáticamente, cuando llega el administrador como tal de la panadería, el jefe de la panadería, recuerdo Miguelito era su nombre, o es su nombre, hace muchos años no sé nada de él, y comienza a hacer lo que se llama una especie de inspección o auditoría, algo así, ¿no? Para comprobar todo el material, de la harina, el aceite, los granos que habían en el almacén, todo estaba exacto. No había ni faltante ni había sobrante. Y a esa mujer se le cogió un faltante y un sobrante. Entonces la pregunta de todo esto es: ¿cómo fue posible que esto fuese así? Nada, este espíritu se encargó directamente de esta persona. Aquello me agradó, porque bueno, pude haber sido yo la persona que vivió esta terrible experiencia, mas no fue así. Automáticamente me pongo en contacto con este espíritu me revela a través de una aparición en la noche, todo lo que yo supuestamente debía saber de él, o necesitaba saber de él. Él había muerto ahogado, era una persona de unos 38 años, que era religioso anteriormente, era africano,
de los que vino a Cuba en el tiempo de la colonización, o sea que tenía muchísimos, había muerto con 38 años, pero tenía muchísimos años, eh, en fin, en la tierra, según él me explicaba, como espíritu, me comenta las cosas que realmente quería hacer en mi vida, me comenta que estaba afiliado también, muy bien afiliado con un espíritu que había nacido conmigo, en fin, todo esto en una conversación nocturna. La primera vez que se me apareció fue algo extremadamente traumático, me asustó bastante el aspecto de su cara, porque me apareció exclusivamente como mismo él había muerto. Y fue algo impresionante, el aspecto de su cara, que sé yo, me levanté y encendí la luz, no pude resistir verlo, fue algo impresionante, nunca había visto algo así. Y días después de nuevamente solicitar su presencia, él desapareció y me comentó toda, ya con otra apariencia, me comentó todas esas cosas y lo que supuestamente quería hacer en mi vida, que era, en fin, cómo quería defenderme, cómo quería apoyarme, dónde se había reunido conmigo, en fin, fue algo bastante interesante. Y continué viviendo experiencias con este espíritu y otros que también tenía. Este espíritu me manifestaba llevarse muy bien, tener muy buenas relaciones con los demás espíritus que me acompañaban, que también eran religiosos, e incluso que eran religiosos de su mismo lugar, de su misma tierra, de su mismo país, pero que ellos no habían venido en el tiempo de la colonización a Cuba. Ellos simplemente habían muerto, habían nacido en esa tierra, se habían desarrollado, habían vivido allí y habían muerto, perdón, como tal. Ahí ellos no vinieron acá, pero al ser de esta misma tierra y incluso practicar la misma religión, se identifican acá y pues nada, este espíritu decide seguir conmigo, en fin. Y así sucesivamente comenzó a mostrarme una serie de acontecimientos. Por aquel entonces yo tuve una novia que ella era una muchachita que me encantaba mucho, me encantaba. Ella era una jabaíta, un jabao es una mezcla de entre un blanco y un mulato con un negro, es una cosa extraña, y sale una mezcla ahí que en Cuba le decimos jabao. Dicen por un lado que es mestizo, en fin. Y esta muchachita, que no fue mi novia, teníamos ese deseíto, ¿no? De estar junticos y éramos adolescentes. Y entonces recuerdo que yo le escribí una carta y una noche ella me dio un beso y esa noche no dormí, de un beso, de 13 años. Y vivíamos tú sabes, este evento de niños. Y recuerdo que yo le escribí una carta a ella hermosa, yo tenía una letra maravillosa, yo trabajaba mucho en lo que era mi letra a la hora de escribir. Y días más tarde esta carta llegó a manos de mi abuela, producto de su madre, la madre de esta persona le enseñó la carta a mi abuela y le dijo que le explicó lo que había y entonces le dejó ver claramente que a ella no le gustaba esa relación conmigo. Yo era un niño negro, entonces algo negro, mi color en Cuba por ese tiempo era algo rechazado, decir negro era decir lo peor. Y finalmente nada, ella se manifestó en contra de esto, años después, unos 2 años después, esta mujer me... Ah, no, recuerdo, yo estaba tocando en un grupo musical también, tocaba en un grupo musical llamado Renovación Salsera, por esa fecha, por ese tiempo. Este grupo era un grupo de jóvenes, de adolescentes, cuyo director era pianista, trombonista, una persona adulta, el grupo prometía muchísimo. Y recuerdo que de momento se nos presentaron diferentes audiciones por ese tiempo en el cual yo empiezo la relación con esta muchachita, que sé yo. Aprobamos todas las audiciones, tuvimos una paritaria, la cual de momento se cayó, en fin. La historia fue la siguiente. Años más tarde descubro, me voy a bautizar con el objetivo de ya iniciarme ya en ceremonia como tal de rayamiento en la religión de Mayombe. Y, y la persona que me bautiza que encuentro allá, ¿no? Le pregunto, días antes de ir a este lugar, le pregunto a este espíritu, ven acá, ¿y quién va a ocupar el puesto de mi padrino para bautizarme en la iglesia católica? Necesito bautizarme para poder. Y él me dice, no te preocupes, vas a encontrar a la persona idónea allí. Y bueno, fui con una persona que era mi madrina y la comadre, con yo, un cariño inmenso le tengo a esa mujer, la comadre Elena, una gran amiga de mi abuela. Y vamos a este lugar, en fin. Y ahí encontramos a la persona idónea. La persona idónea supuestamente tenía que mostrarme algunas habilidades y demás. Y desde que me ve me empieza a hablar de mi vida, de los acontecimientos ocurridos en la vida de mi madre. Fue algo extremadamente especial. Fue algo diferente, fue una experiencia grande.
Este hombre me dice, bueno, mira, entre las tantas cosas que me dice, tú tuviste una relación así con una muchachita así, 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 cuya madre es así, 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 se llama así, 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 y esta madre, esta persona les hizo brujería a ustedes y esta brujería impidió que ustedes pudieran, su grupo pudiera desarrollarse. Si tuviste la oportunidad de un viaje a Italia y perdiste el viaje producto de este trabajo que esta mujer hizo, aquello me hirió bastante. Y recuerdo que esa noche, bueno, cuando todo aquello terminó, llegué a la casa y en la casa, pues, nada, estaba yo durmiendo y recuerdo todas aquellas palabras y nada, solicito la presencia de uno de estos espíritus. Llega este espíritu como tal, le pregunto qué hacer y él me dice, bueno, pues tienes la opción de dejarla en mis manos o tú hacer algo y recuerdo que yo decidí hacer algo. Yo tenía ya una jícara en la cual tenía los componentes que componen un fundamento, o sea, una prenda. Esto yo lo tenía ahí porque lo había visto en sueños noches anteriores y simplemente lo amé. Y era como algo que mi protección, con eso yo trabajaba. Las cosas que ellos me mostraban, yo las hacía con estas cosas. Ayudaba a personas, hacía bien, hacía mal, en fin. Hacía mal en el ámbito de defenderme. No hacía mal porque me nacía, o sea, no, me gustaba defenderme cuando veía algo, o sea, contraatacaba. Era como que eso funciona como un cañón, o sea, te disparan y automáticamente tú puedes determinar el lugar de disparo y tú disparas hacia allá. Así es como funciona esto. Y tú puedes usarlo como simplemente disparar a rienda cierta, pero no era algo que a mí me agradaba. Finalmente, por el nombre y apellido que me dio esta persona allá en la iglesia, yo hago ese trabajo, Fruto Forma de Esta persona vivía muy cerca de mi casa y automáticamente hago ese trabajo. 30 minutos después se enciende la luz de su casa, un acontecimiento, llega un carro, la sacan, qué sé yo, Fruto Forma se cocinó, parecía haber tenido un accidente, en fin, la historia fue que perdió la dentadura completa de arriba. La dentadura completa la perdió. La dentadura original de esta mujer la perdió completamente. Y esto así era mi vida, así se manifestaba mi vida por aquel entonces. Era un joven de unos 13, 14 años y 15 años. Todo se desenvolvía en este ámbito. Era así, era así, era así, era así, era así, era así. Experiencia tras experiencia, visión tras visión, números para eh, la bolita, números en sueños, y daba números y las personas se sacaban números y era constante, era algo así, era algo así. Eh, y yo vivía todo aquello, aquello me gustaba, aquello me encantaba y mientras más lo vivía, más lo quería seguir experimentando. La historia es que, nada, en un área de 6 años, en un periodo de 6 años, viví un montón de experiencias. Un montón de experiencias, las cuales voy a continuar comentándoles en videos posteriores. Si te ha gustado el vídeo, por favor, todo lo que te pido es que le des un pulgar arriba y te suscribas al canal para que continúes eh, recibiendo notificaciones de los vídeos que pretendo seguir subiendo. Como les decía en el video anterior, no pretendo hacerlo una vez a la semana. En este comienzo pretendo subir 2, 3 vídeos semanales. De hecho, este es el segundo video que hago hoy y tengo planes de continuar con un tercero para usted, querido oyente, no se quede enganchado con las historias que les estoy comentando de estos eventos paranormales. Y recuerda que esto es respuestas desde el anonimato. Y en este comienzo no estamos dando respuestas, solamente les cuento todo lo vivido para la hora de que ustedes, perdón, puedan escuchar mis respuestas, sepan y tengan una idea de qué se trata. Por lo demás, les deseo lo mejor. Gracias y hasta un nuevo video. Muchas gracias.